Solicitamos al doctor Eduardo González Pier, doctora Lisbeth López, doctor Rafael Lozano, Francisco Franco, suban al podio, por favor. Les recordamos también que tenemos servicio de café permanente afuera para los que gusten. Ajá. Ni se te ocurra porque sacan las patadas. Sacan las patadas. Bueno. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la siguiente sesión. La siguiente sesión tenemos tres excelentes ponentes. Vamos a empezar sobre el tema del perfil epidemiológico de proyección de necesidades, un irrelevante para efectos del tema de cáncer de mama y sobrevivencia. Vamos a empezar con la presentación de Rafael Lozano. Los detalles y el amplio currículum de trascendencia del trabajo de Rafael están en la página, pero él es ahora, desde hace algunos meses, el director general adjunto del Centro de Investigación de Sistemas de Salud y ha trabajado desde hace mucho tiempo temas de prevalencia y carga de la enfermedad, y seguramente nos platicará mucho el contexto del cáncer de mama. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta presentación. Si me invitan a mí, tiene que ser en la parte técnica, tiene que ser en la parte de números, y además lo malo es que estamos compitiendo con la comida. Me voy a ir muy rápido. Les voy a presentar una cosa relacionada con la carga de la enfermedad en la región, en América Latina, particularmente hablando de cáncer de mama, y quiero antes de continuar con la presentación, hacer un reconocimiento de que este trabajo fue elaborado en mi relación previa laboral con el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, al cual sigo perteneciendo como profesor de la Universidad de Washington, y que actualmente, como decía Eduardo González Pier, estoy a cargo del Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud. Nosotros aprendimos el asunto de la medición de la incidencia y de la mortalidad, y publicamos en 2011 un artículo sobre estas dos causas de muerte e incidencia para 187 países en una serie de tiempo de 30 años. Les quiero decir que en este artículo fue cuando realmente implantamos la modelación, la técnica de modelación que hicimos en el estudio de la carga de la enfermedad, que publicamos un año después, en 2012. La publicación llevó todo un conjunto de artículos en la revista Lancet, pero particularmente aquí, en lugar de trabajar con 2 enfermedades, trabajamos con 290. En esta visión holística podemos entonces sí hacer algunas afirmaciones con mucha propiedad de cuál es la ubicación como problema de salud pública del cáncer de mama en relación con otras causas de muerte y de enfermedad. Este estudio lo hicimos también para 187 países, pero en una serie de tiempo menor de 1990 a 2100. Entonces, con este aprendizaje podemos decir y podemos afirmar que el cáncer de mama sí está dentro de las principales causas de muerte de las mujeres en 2010 en el mundo. Y ustedes pueden ver en este mapa mundial, cuando el color está en
rojo, en naranja y en amarillo, está dentro de las 10 principales causas de muerte, de todas las causas de muerte. Y eso no son buenas noticias. Ustedes pueden ver que en la región, con excepción de los países de la zona andina de Centroamérica, en donde está entre el lugar 10 y el 19, y en África y en Asia, en donde también ocupa lugares menores, pero prácticamente en todos los países de la región, y no se diga en Europa y en Europa del Este, en donde está en los lugares más importantes. No solamente aprendimos que era una de las principales causas, sino también aprendimos que es una causa que se ubica en mujeres jóvenes. Aquí les estoy presentando en este cuadro, en el eje de la primera columna, las enfermedades están ordenadas por regiones del mundo. La primera está todo el mundo en la primera columna, y luego las 21 regiones que tuvimos en el estudio de la carga de la enfermedad. Pueden ver que en el lugar número 12 en el mundo está el cáncer de mama como causa de muerte en las mujeres menores de 50 años, mujeres de 15 a 49 años o mujeres en edad fértil. Pero también pueden notar que en la siguiente columna, en la región del Pacífico, esta es la segunda causa de muerte. En Europa del Oeste es la primera causa, en Australasia es la primera causa, en Europa Central es la primera causa, y en América del Sur, en el Cono Sur, también es la primera causa. Es decir, la primera causa compitiendo con el resto de las causas de muerte en mujeres en edad fértil. Si hacemos un zoom y nada más ponemos los países de la región ordenados por lo que está mandando Argentina, que es la primera causa de muerte de las mujeres menores de 50 años, también en Uruguay, también en Cuba, en Chile y Costa Rica es el segundo lugar, en México está en el quinto junto con Panamá, Venezuela, Brasil. Ustedes pueden ver que estamos hablando de un problema de salud muy importante para esta edad. Pero si hablamos de muertes, estamos considerando que las que no murieron están sanas. Y ya nos dijeron que eso no es cierto. Esta es una cosa que tengo que decirles siempre cuando estoy enfrente de políticos, porque a los políticos se les hace más fácil hablar de mortalidad, cuando en realidad el gasto se va hacia los que no están muertos. La edad promedio de la muerte por cáncer de mama en el mundo es de 62.7 años y la mediana es de 57.9. Por eso es importante medir la muerte prematura y no nada más la tasa de mortalidad. Aunque la mayor carga de la enfermedad está relacionada con muerte prematura, es conveniente conocer la magnitud de la carga que está relacionada con las consecuencias no letales. Es decir, la discapacidad que está ubicada en las diferentes fases de la enfermedad y en el tratamiento. Es decir, no es un tratamiento que te va a dejar sano, es un tratamiento que tiene una consecuencia en términos de la situación de salud de las personas. Y por esa razón les muestro esta tabla en donde está la distribución de la carga, en donde separamos los años perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad, y pueden ver que los países de la región de África al sur del Sahara, la mayoría de la carga está relacionada con muerte prematura, pero en la medida en que los países se van viendo de más desarrollo, va aumentando la carga relacionada con discapacidad hasta llegar al 15% en Norteamérica, que es el lugar donde hay más carga por discapacidad. ¿Qué son los años perdidos por muerte prematura? Bueno, es la suma de todas las defunciones por una causa a determinada edad y lo multiplicamos por un estándar. El estándar lo calculamos con base a la menor mortalidad en el mundo. Entonces, es una medida equitativa, es el ideal al cual aspiramos todos. En la curva del lado izquierdo está la distribución de las muertes por cáncer de mama, son alrededor de 439.000, sus intervalos de confianza. Ustedes pueden ver que empiezan desde los 15 años y se van acumulando hasta llegar a los 80. En el cuadro del lado derecho lo que observamos es el número de muertes por el estándar y el número de años perdidos por muerte prematura. Llama la atención que antes de llegar a los 50 años ya acumulamos cerca de 90.000 muertes de las 431.000, o sea, estamos hablando de un 30%, 25%, perdón, y juntamos en total 11 millones de años perdidos por muerte prematura. Aquí lo que les muestro en esta gráfica un poco más compleja,
En el eje de las X están los países, en el eje de las Y están los años perdidos por muerte prematura, pero solo de cánceres. Nosotros estudiamos en la carga de la enfermedad 28 diferentes tipos de cánceres. Ustedes pueden ver que las mujeres en Uruguay tienen un poco más de carga de la enfermedad relacionada con muerte prematura que las mujeres de Panamá, de República Dominicana. Y lo que está en el azul más oscuro es el cáncer de mama, que es el que está cobrando la mayor importancia prácticamente en toda la región. En la parte superior, un poco en el color celeste, está el cáncer de cervix, que son los que dominan en relación con los 28 diferentes tipos de cánceres. Esos son los años perdidos por muerte prematura. Los años vividos por discapacidad, y acá están otra vez la lista de países con los mismos colores. Para empezar, estamos hablando de una cantidad menor, les había dicho entre el 5 y el 10% del total de la carga, la mayoría viene por muerte prematura, pero la gran proporción de años vividos con discapacidad para las mujeres que sufrieron cáncer de mama está presente con un 30%. El resto de los cánceres prácticamente no tienen ninguna participación tan sobresaliente como esta causa. La pregunta es, ¿qué son los años de vida con discapacidad? Se distribuyen por edades, ustedes pueden ver un gran predominio en las mujeres después de los 50 años, pero desde antes hay presencia de los años con discapacidad por cáncer. Y esto se calcula de la siguiente manera. Hacemos un cálculo de la prevalencia de cada una de las secuelas, la multiplicamos por el ponderador de la discapacidad va entre 0 y 1, 0 cuando es salud, 1 cuando es la muerte, y entonces vamos viendo qué tan graves son las enfermedades de acuerdo al número de casos que se presentan. En el caso de los cánceres separamos dos secuelas, las de corto plazo y las de largo plazo. Y las de corto plazo, con la información disponible, tomando las curvas de sobrevida, fuimos calculando los sobrevivientes y después, posteriormente, la proporción de las diferentes partes de la enfermedad. Y para la de largo plazo, que es la mastectomía, hicimos una modelación binomial negativa utilizando los riesgos de cáncer y los egresos hospitalarios, pero estoy hablando de la información disponible en el mundo. Entonces, por ejemplo, todo lo relacionado con egresos hospitalarios de México estuvo presente en los cálculos para los países circunvecinos. Estos son los estadios o los componentes de la enfermedad que estudiamos. Mujeres con diagnóstico y terapia de cáncer, aquí está la descripción, porque estos datos los metimos a una encuesta, fuimos a los hogares, les preguntamos en 5 países y de ahí fuimos obteniendo a través de viñetas cuál era la proporción en términos de la discapacidad. Y ustedes pueden ver que estar bajo tratamiento, la discapacidad es 0.26. En términos de escala de 1 a 0 no es menor, no es trivial. Una vez que está controlada la enfermedad con el tratamiento, bueno, hay síntomas, enfermedad genérica sin complicaciones, pero hay ansiedad por el diagnóstico y tiene una mínima discapacidad. Cuando hay metástasis, el dolor es severo, la fatiga extrema y entonces aumenta al doble la discapacidad, los estados terminales igual, con o sin medicamentos, y finalmente una mujer que perdió uno de los pechos y siente adormecimiento en el brazo también tiene una discapacidad. Medimos las duraciones por el plazo de cada uno de los estadios e hicimos nuestra modelación y ustedes pueden ver la divergencia. En rojo están los países ricos con una prevalencia de mastectomía hasta del 10% y países muy pobres que no superan el 2% de mastectomía. Ahora, ¿esto qué significa? Que el acceso a tratamiento también me va a dar una consecuencia en términos de la muerte prematura o de la discapacidad vivida en términos de los años. Algunos resultados ya para empezar a concluir: las estimaciones de casos y de años de vida con discapacidad en el cáncer de mama. Estimamos 1.36 millones, o sea, 1.360.000 casos de mujeres con cáncer de mama en la región, pero la mayoría relacionadas con mastectomía y cáncer bajo control. En el caso de la discapacidad, ustedes pueden ver una distribución más amplia y la conclusión está en la parte inferior, es decir, los casos que remitieron o tuvieron cirugía generan 2/3 partes de la carga y un número pequeño que están bajo tratamiento, que tuvieron una metástasis o que están en fase terminal nos generan 37% de la carga. En la medida en que nosotros estamos dando control o haciendo mastectomía, vamos a tener una mayor carga pero de menor severidad, que eso es justamente lo que está en esta gráfica.
Esto es para la región, esto es para México. 93% de los casos que remitieron o tuvieron cirugía generan 58%. O sea, estamos haciendo un tratamiento tardío y por eso acumulamos más carga cuando estamos ofertando el tratamiento, o por metástasis o por estadios terminales. Para México estimamos 160,000 casos y 8,000 años de vida con discapacidad. Y simplemente mencionarles que por edad, pues 1/3 de los casos de la carga en México suceden en mujeres menores de 50 años. Quiero concluir diciéndoles que efectivamente es un serio problema de salud pública y de mujeres jóvenes. En América Latina, una de cada 4 muertes sucede en menores de 50 años y es la primera causa de muerte, como se lo mostré en estos 3 países. Aunque la mayor parte de la carga se asocia a muertes prematuras, es conveniente medir la carga asociada a secuelas. Espero los haya convencido de que aquí hay una veta de trabajo que podemos ir precisando con toda la información que ustedes están generando. 1/3 de la carga por secuelas no letales es consecuencia de tratamiento, pero varía. En países como Honduras o Guatemala es hasta más de la mitad. En países como Uruguay, donde hay acceso temprano, donde hay diagnóstico temprano, es baja esta carga. Y no puedo perder la oportunidad de meter mi cuchara, porque es importante que el progreso en la producción de datos en las regiones transnacionales con las plazas malignas es importante y hay que aceptarlo. Pero México no puede seguir siendo un país sin registro nacional de cáncer. Y de eso pareciera ser que no tenemos cura. Muchas gracias. Gracias, Rafael.